Hola, ¿qué tal? Buena tarde, mi nombre es Luis Delgado, soy estudiante de la licenciatura en Enseñanza de las Artes de la Universidad Veracruzana, Campus Coatzacoalcos. El día de hoy me encuentro con la profesora Adara Chong. Ella es subdirectora y titular del sexto grado de primaria de la Escuela Enrique Laubscher en Coatzacoalcos, Veracruz. Y el motivo de esta entrevista es acerca de la experiencia educativa de análisis y práctica docente, el cual vamos a platicar un poco de acerca de algunos conceptos que vamos a ver a través de este curso. Buena tarde, maestra, ¿cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a tu conocimiento. Bien, para empezar esta entrevista me gustaría saber su opinión acerca de qué es la práctica docente. Ok, la práctica docente viene siendo las acciones que llevamos dentro de un salón de clases para que el niño pueda aprender todos los conocimientos y los aprendizajes esperados que vienen marcados en el plan y programa de estudios. Bien. Ahora, ¿nos podría explicar un poquito sobre qué es la práctica pedagógica en general? Ok, la práctica pedagógica va de la mano con la práctica docente. La práctica docente vienen siendo las acciones que llevamos con los niños. La práctica pedagógica ya es algo más personal. Refiere a que yo tengo que conocer cuál es el mejor método para enseñanza de los niños que yo tengo. ¿Por qué? Porque el niño cambia dependiendo del contexto en donde se encuentre, cambia dependiendo de la sociedad, el estado, la ciudad donde se encuentre. Entonces, una práctica pedagógica es conocerte a ti mismo y saber cuál sería la mejor forma de atender ciertos temas, ciertas características del contexto en donde estás. También, pues referiría a todo lo que es el conjunto de saberes de los niños. Es decir, yo no puedo venir y enseñarte, no sé, matemáticas de una forma, cuando a lo mejor tu contexto te conlleva a que las matemáticas de tu contexto sea más sencillo, sea más complicado. Eso viene siendo la práctica pedagógica, es algo personal de cada docente. Bien. A grandes rasgos, ¿podría explicarnos qué es el currículum? Ok, el currículum vienen siendo todos los aprendizajes que el niño debe de concretar en educación básica. Tienen que ser las aptitudes, las actitudes, los saberes y el cómo lo lleva a la práctica. ¿Okay? El niño tiene que primero adquirir un conocimiento, tiene que adaptar ese conocimiento a su entorno y de ahí ya lo puede aplicar a diversas situaciones que conlleven la sociedad. Muy bien. Bueno, a nosotros nos gustaría saber también cuál es la concepción del profesor con respecto a la práctica docente. Ok, como profesores tenemos que hacer muchas cosas verdaderamente dentro de un ámbito educativo. Realmente somos guías para los niños de cómo deben de empezar a ser autocríticos, a cómo ser autodidactas, a cómo esos pequeños pasos, esos pequeños tips que les vamos a dar a lo largo de toda la educación básica les sirven a ellos para que en un futuro ellos sigan adquiriendo conocimiento, no simplemente se queden con lo que está plasmado. Asimismo, la práctica docente tiene que ser algo que siempre va cambiando. ¿Por qué? Porque siempre van cambiando los niños, siempre va cambiando el contexto en donde se encuentren y siempre va a ir cambiando la tecnología. Ahorita es algo maravilloso que para algunos maestros es pues de ayuda y para otros pues es un limitante, ¿no? Porque no siempre pueden estar pues actualizados. Igual la práctica docente tiene que ser muy flexible. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros tengamos en mente no siempre se lleva a cabo a la práctica, de tal cual como tú piensas que va a ser tu clase perfecta, no lo es, siempre hay pequeños cambios. Ya que menciona esta última parte, nosotros como docentes tenemos que llevar a cabo una planificación educativa. ¿Podría decirme algunas diferencias acerca de la planificación educativa y lo que en realidad pasa en la práctica en el salón de clase? Claro, como su nombre lo dice, una planeación es un plan. Es algo que tú sabes que te gustaría que pasara. Tienes, no sé, una serie de 10 pasos que dices, en este tiempo yo voy a hacer estos 10 pasos con los niños. Claro, pero estás tomando en cuenta en que todos los niños piensan de una sola forma. Como maestros tenemos que tomar en cuenta muchas cosas para poder hacer una planeación y poder llevarla a la práctica.
Uno de esos elementos muy fundamentales es conocer cómo aprende el niño. Usualmente los niños aprenden de 3 formas distintas: visual, auditivo, kinestésica. Es decir, escuchan, te ven o hacen. Para esto, llevar una planificación que lleve esos 3 elementos en un solo tema es bastante complicado. ¿Por qué? Porque mientras estás haciendo la parte, no sé, de auditiva de tu planeación, los visuales y kinestésicos están como que, ¿qué está pasando? Viceversa con los otros 2 elementos. Entonces, llevar a cabo una planeación realmente es complicado. ¿Por qué? Insisto, esto va de la mano con lo que hablábamos hace rato. Tiene que ver el contexto en donde estás, tiene que ver la sociedad, tiene que ver cómo está el niño mentalmente, qué saberes tiene él previamente. Todo esto va de la mano para poder hacer una planeación. La planeación tiene que ser flexible. ¿Por qué? Porque tus actividades no siempre se van a concretar de la manera perfecta en la que tenemos la idea de que se va a hacer. Siempre tiene que ser flexible. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese día el niño se sintió mal, entonces no tiene ganas de hacer el trabajo que teníamos planeado, no tiene ganas de jugar, no tiene ganas de dibujar. Entonces eso es un tope. Entonces nosotros tenemos que llevar al niño de la mano junto con los otros niños que tengas para que puedan pasar ese tope. Y así como tú tienes en la actividad 1, por ejemplo, no sé, 2 topes, en la actividad 2 tienes 1, en la actividad 3 tienes 3. Entonces va de la mano con eso. Igual cuando tú estás planeando y lo llevas a la práctica, cambia totalmente el contexto en el que vas a hacerlo. Yo no puedo poner aquí una actividad sobre, por ejemplo, energía solar y pasarlo a Puebla, por ejemplo, que la mayoría del tiempo pues está nublado. ¿Por qué? Porque no me va a servir la misma actividad aquí. Los niños son cambiantes, así como nuestra planeación tiene que ser flexible y tiene que ser rotativa para poder hacer esas actividades. Muy bien. Y ahora nos gustaría saber acerca de los conceptos de educación formal e informal. ¿Qué es la educación formal e informal? Ok, una educación formal, en pocas palabras, viene siendo la escuela. ¿Por qué? Porque en la escuela te tienen que dar conocimientos de español, matemáticas, ciencias, geografía, historia, etc. Te dan los rubros de cómo tienes que ir vestido, te dan un código de vestimenta, te dan una serie de normas que tienes que seguir y te dan también ciertos estatutos para poder cumplir, en mi caso, educación primaria. Hay que tomar en cuenta algo muy importante. Una educación formal siempre va a ser adaptada a la sociedad en la que estamos. Es decir, bien sabemos que la sociedad es constante y es cambiante. Entonces, estamos creando mentes, estamos creando personas para que vivan en la sociedad actual. Esto va de la mano, obviamente, con cómo lleva un docente su práctica a lo largo de todos estos años. Si un maestro o los maestros están comprometidos con su trabajo y lo llevan bien a cabo, esta educación formal se va de la mano con la educación, en este caso secundaria, preparatoria, y ya llevan una línea de seguimiento. Entonces el niño ya puede llevar a cabo diversas actividades llevando una misma forma de trabajo, no monótona, no, una serie de trabajos que van de la mano y van ligados. Una educación informal vendría siendo la educación que tenemos en casa, los valores que tenemos en casa, el respeto, la tolerancia que desde niños nos inculcan. Entonces una educación informal se llama informal porque no tiene unos rubros para evaluar. No, tu mamá no va y te dice, es que tienes 6 en tolerancia aquí con la familia. No, o sea, que te enseñan de que, oye, tienes que ser más tolerante, porque imagínate que vas en la calle y te encuentras algo así. O sea, te dan normas, pero esas normas son adaptables al contexto y son adaptables a tu familia. Por eso es informal, porque en cada casa es diferente. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, maestra. Le agradecemos que haya tomado esta entrevista con nosotros. ¿Algo que quiera usted agregar? No, muchas gracias por tomarme en cuenta para esta entrevista, que la verdad espero te ayude a comprender lo que es el mundo docente y pedagógico en el que te estás metiendo. Ok, muchísimas gracias y nos vemos en otra entrevista u otra actividad de análisis y práctica docente.